Leito, por ese saludo tan hermoso, tan lleno de amor, tan cargado de cariño. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en esta noche. De verdad que me siento muy feliz, muy complacida de poder estar aquí hoy. Le doy gracias a Dios, gracias al Maestro Jesús y gracias al Centro Espírita Luz de Amor por darme esta gran oportunidad. Me permito ahora compartir pantalla. ¿Pueden ver la presentación? Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Cuando alguien muere, hemos oído decir, le ha llegado la hora, fue su momento, le llegó su tiempo. Y a raíz de estas circunstancias se nos presentan ciertas inquietudes, como por ejemplo, ¿tenemos un día específico para morir? ¿Será que tenemos esa fecha ya fijada? ¿Por qué hay personas que mueren siendo aún tan jóvenes, mientras que otras viven demasiado tiempo? ¿Podemos morir antes de tiempo? Todas estas inquietudes serán despejadas esta noche. Y para ello es necesario que tengamos en cuenta, queridos hermanos, que nosotros somos espíritus viviendo una experiencia material. Es decir, nos valemos de este cuerpo físico para poder progresar acá en el planeta. Por esta razón quise traer unos estudios que fueron realizados desde el área de la medicina en torno de los vicios que comúnmente se ven como de forma natural, la gente de pronto ya lo ha tomado como un hábito, como algo normal. Y estos estudios nos van a revelar algo muy importante. Según la Sociedad Americana de Cáncer, en los Estados Unidos, aproximadamente la mitad de todas las personas que continúan fumando morirán debido al hábito. Más de 480,000 personas mueren cada año en este país debido al consumo de tabaco. Es decir, cada año el fumar causa aproximadamente 1 de cada 5 muertes en los Estados Unidos. Es una cifra bastante considerable. Además, en estos estudios que realizaron, pudieron determinar que fumar acorta la vida de fumadores masculinos por unos 12 años y la de las fumadoras por aproximadamente 11 años. Es decir, que si el promedio de vida de una persona, de un hombre, por ejemplo, es de 70 años, si tiene este hábito de fumar, su vida probablemente termine a los 58 años de edad. Fumar no solo causa cáncer, sino que puede ocasionar daño a casi todos los órganos en el cuerpo, incluyendo los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos, los órganos genitales, la boca, la piel, los ojos y los huesos. Esta información me dejó impactada. ¿Cómo es posible que aún siga muriendo tanta gente a causa de este hábito que daña prácticamente todo el cuerpo? De igual manera, científicos de la Universidad de Cambridge realizaron estudios en historias clínicas de 600,000 personas que consumen licor en 19 países. En la investigación publicada en la revista especializada de Lancet, se halló que ingerir entre 5 a 10 bebidas alcohólicas a la semana podría acortar en 6 meses la vida de quien las consume. Esa reducción aumenta a medida de que crece el consumo de alcohol. Quienes ingieren 18 bebidas o más pueden llegar a perder hasta 5 años de vida.
Como podemos ver, queridos hermanos, tan solo con estos estudios que son por parte de la medicina, por parte de la ciencia, se ha podido determinar que efectivamente podemos acortar nuestra vida. Es decir, si continuamos con hábitos de desequilibrio en nuestro organismo como estos, podemos disminuir nuestra calidad de vida y tener una proyección de vida mucho más corta. Veamos qué nos dice la doctrina espírita al respecto. En la pregunta 68, Allan Kardec cuestiona a los espíritus: ¿cuál es la causa de la muerte en los seres orgánicos? Y ellos responden: el agotamiento de los órganos. Es decir, una vez que se deterioran ya los órganos, se produce la muerte. En la 68A, ¿se podría comparar a la muerte con la cesación del movimiento en una máquina descompuesta? Por supuesto que sí. Cuando la máquina está mal armada, el mecanismo se rompe. Cuando el cuerpo está enfermo, la vida se retira de él. Nuestro cuerpo, queridos hermanos, es un organismo inteligente. Están todos sus sistemas perfectamente armonizados, trabajando en armonía, trabajando con disciplina para poder funcionar debidamente. El sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, en fin, todos ellos se relacionan. Y en el momento en que uno de nuestros órganos se encuentra afectado, en ese momento se empieza a deteriorar nuestro organismo. Y es allí cuando se produce la muerte. En el libro de los espíritus, en el libro Nuestro Hogar, tenemos un ejemplo. Este libro es escrito por la mediunidad de Francisco Cándido Xavier, de cariño Chico Xavier, por el espíritu André Luis. Este espíritu narra su experiencia de cómo fue su llegada a la patria espiritual. Cuando él retorna, siente, escucha unas voces que le gritan, que lo perturban, que lo irritan de sobremanera, porque le dicen suicida, algo que era incomprensible para él, porque él en ningún momento atentó contra su vida. Él se cuestiona, y en el momento en que es atendido por uno de los médicos espirituales que lo asisten, él pregunta, ¿por qué? Él siente esa rebeldía y dice, ¿por qué me dicen suicida? Yo duré 40 días luchando en un hospital para vencer a la muerte. ¿Cómo puede ser posible que me tachen de suicida? En su debido momento, este médico espiritual lo esclarece y esta fue la respuesta que le dio. Los órganos del cuerpo somático poseen incalculables reservas, según los designios del Señor. No obstante, mi amigo eludió excelentes oportunidades, desperdiciando preciosos patrimonios de la experiencia física. Todo el aparato gástrico fue destruido a causa de excesos en la alimentación y bebidas alcohólicas, aparentemente sin importancia. La sífilis devoró sus energías esenciales. Como ve, el suicidio es incontestable. Ante esta respuesta, ante este esclarecimiento, André Luis medita, reflexiona acerca de su vida, de las oportunidades perdidas, de cómo fue posible que él sin darse cuenta hubiera dañado su organismo, propiciando su muerte antes de tiempo, a través del suicidio indirecto. Él se lamenta, él sufre y reflexiona acerca de esto. Entonces, efectivamente, podemos morir antes de la hora. Ya lo vimos con los estudios médicos, lo vemos ahora en el libro Nuestro Hogar, está claramente
especificado, veamos en el libro de los espíritus cómo se nos amplía ese conocimiento. En la pregunta 909, Allan Kardec cuestiona, ¿el hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? ¿Por qué quise traer esta pregunta? Porque se podría llegar a creer que no es posible superar esas tendencias que tenemos tan arraigadas en cuanto a los vicios, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Acá él es muy claro, dice, podría en todos los casos, es decir, en todas las situaciones, no en algunas. En todos los casos podemos vencer nuestras malas inclinaciones mediante el esfuerzo. Y los espíritus responden, sí. Y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que le falta es voluntad. Ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis. Solo requerimos de un mínimo esfuerzo para poder luchar contra todo aquello que es nocivo, que es perjudicial para nuestro organismo. Y también por todo aquello que nos perjudica moralmente y espiritualmente. Entonces, vale la pena esforzarnos, queridos hermanos, para poder superar todas estas situaciones. Sin embargo, Allan Kardec quiere ampliar mucho más esta respuesta. Y en el libro de los espíritus, en la pregunta 911, cuestiona, ¿no hay pasiones tan intensas e irresistibles que la voluntad es impotente para superarlas? Veamos qué responden los espíritus. Hay muchas personas que dicen quiero, no obstante, la voluntad solo está en sus labios. Quieren, pero están muy satisfechas de que todo siga igual. Como podemos apreciar en la imagen, estamos felices, complacidos en aquello que sabemos que es perjudicial, pero como nos produce placer, no hacemos el menor esfuerzo por erradicarlo de nuestra vida. El hombre que piensa que estas pasiones, que no va a ser capaz de superar estas pasiones, es porque se considera débil, es porque se considera que está complaciéndose en estas pasiones y aquello es más importante. Mientras que el que se esfuerza por reprimirlas, por vencerlas, esa persona está ya más consciente de su naturaleza espiritual. Y cuando nos esforzamos por superarlas, por salir adelante, por resistirnos a aquello que de pronto muchas veces nos atrae, pero sabemos que nos hace daño, entonces nos resistimos, ya tenemos un terreno ganado. Ya podemos decir que hemos salido victoriosos, porque hemos resistido, nos hemos fortalecido, hemos vencido, nos hemos propuesto vencer. Entonces, ahí ya tenemos una conciencia de que somos seres espirituales, como les decía al comienzo, viviendo una experiencia terrenal. Sin embargo, algunas personas dirán, bueno, yo no tengo ningún tipo de vicio, yo gozo de buena salud y cuido mi cuerpo. Entonces, en ese caso, aún así, tengo una hora fija para morir. Veamos qué dice el libro de los espíritus. En la pregunta 853, algunas personas se libran de un peligro mortal para caer en otro. Parece como si no pudieran escapar de la muerte. ¿No hay en eso una fatalidad? Solo es fatal en el verdadero sentido de la palabra, el instante de la muerte. Cuando ese momento ha llegado, ya sea por un medio o por otro, no podéis sustraeros de él. Es decir, efectivamente, tenemos un día fijado para partir a la patria espiritual.
No podemos sustraernos de ese momento. Continuando con la pregunta 853A. Así pues, sea cual fuere el peligro que nos amenace, no moriremos si no nos ha llegado la hora. Muchas veces nos cuestionamos, nos hemos hecho esta pregunta. El hecho de que tengamos ya una hora determinada quiere decir que nos podemos exponer a cualquier peligro y aún así no moriremos. Veamos qué nos dicen los espíritus. No, no perecerás. Tienes de ello miles de ejemplos. Sin embargo, cuando haya llegado la hora de tu partida, nada podrá impedirlo. Tenemos muchos ejemplos. ¿Cuántos accidentes no vemos en que muere mucha gente y solo sobreviven 2, 3, inclusive una persona? Entonces, es decir, efectivamente, si no es nuestra hora, no va a suceder. Dios sabe por anticipado el tipo de muerte con que partirás de la tierra. Y a menudo tu espíritu también lo sabe, porque le es revelado cuando elige una existencia determinada. En la medida en que el espíritu va evolucionando, en la medida en que sea su elevación, le es revelado el tipo de muerte con que partirá de la tierra. Y ya una vez acá, y sucede este tipo de muerte, mucha gente se cuestiona, pero ¿por qué? El asombro, ¿no? A veces el espíritu ya tiene conocimiento de la forma en que irá a partir de este mundo. En la pregunta 854 se amplía, dado que la hora de la muerte es indefectible, es decir, que tiene que suceder, que tiene que ocurrir, ¿se sigue de ahí que las precauciones que tomemos para evitarla sean inútiles? Efectivamente, hay personas que creen que, que como de algo se tienen que morir, entonces no toman ninguna precaución, ¿cierto? Se arriesgan, se exponen, o como veíamos ahorita, se dedican a los placeres y perjudican el cuerpo. Veamos la respuesta. No, porque las precauciones que tomáis os son sugeridas con miras a evitar la muerte que os amenaza. Son uno de los medios para que no ocurra. Allí es donde interviene ese instinto de conservación de nuestra vida, que nos impide el ponerla en riesgo, que nos invita a preservar la vida física. En la pregunta 859 nos dice, si la muerte no puede evitarse cuando debe ocurrir, sucede lo mismo con todos los accidentes que sufrimos en el transcurso de la vida. Veamos qué responden los espíritus. Cuando se trata de cosas bastante insignificantes, nosotros podemos preveniros de ellas. Y a veces hacemos que las evitéis dirigiendo vuestro pensamiento, pues no nos agrada el sufrimiento material. No obstante, eso es poco relevante para la vida que habéis elegido. La fatalidad, en verdad, solo consiste en la hora en que debes aparecer en la tierra, así como en la que habréis de desaparecer de ella. Más claro no puede estar. Tenemos una hora para llegar a este planeta. Tenemos una hora de partida. Es decir, nuestra existencia tiene una fecha de llegada, una hora en la que nacemos y una hora en la que partimos a la espiritualidad. Lo importante, queridos hermanos, es lo que hagamos en ese periodo, desde que nacemos hasta que partimos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra existencia? ¿Estamos valorando el cuerpo que Dios nos dio como ese instrumento de progreso? ¿Lo estamos utilizando de la manera adecuada?
¿Cuál es el objetivo de nuestra existencia? Venir a disfrutar de los placeres, venir a, a enriquecernos materialmente. No, el objetivo de nuestra existencia es ese progreso moral, ese progreso espiritual, esa riqueza de virtudes que nos realmente nos vamos a llevar a la patria espiritual. Qué bonito llegar allá con la tarea cumplida, con la satisfacción del deber cumplido, de haber seguido ese ejemplo por excelencia que es Jesús. Jesús vino a nuestro planeta con la misión de mostrarnos el camino, de iluminar nuestro camino, nuestra existencia, mostrándonos el derrotero a seguir, mostrándonos cómo debíamos vivir la vida, en qué consistía, en amar, en perdonar, en hacer el bien. Ese es el objetivo de nuestra existencia. Eso es lo que realmente importa, queridos hermanos. Tenemos un día de partida, pero no sabemos cuándo es. Mientras que ese día llega, hagamos lo posible por mejorar. Hagamos lo posible por resistirnos a aquellas cosas que van en detrimento de nuestro progreso. Aquellos atavismos, los vicios morales también, los defectos, trabajar en ellos, para de esta manera llegar a la espiritualidad menos comprometidos y habiendo saldado también deudas que tengamos. Hay gente que de pronto piensa que Dios no es justo al llevarse a personas jóvenes, personas que están en la flor de la edad, niños de pronto todavía muy pequeños, jóvenes, adolescentes, y juzgan la sabiduría de Dios. Dicen, Dios no es justo. ¿Cómo puede ser posible que se lleve a este ser lleno de vida, con un futuro por delante, con tantas esperanzas, con tantas metas por cumplir, y deje en cambio a viejos, a seres ya entrados en edad que ya son inútiles para la sociedad? ¿Cómo puede ser posible? Son cuestionamientos que a veces hemos escuchado de otras personas. Y a lo que el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 5, nos esclarece muy bien. Y es que nosotros no debemos medir la justicia de Dios con base en nuestra justicia humana. Dios no hace nada por capricho. Todo suceso tiene un objetivo útil, tiene una utilidad, tiene una trascendencia. Dios en su infinita sabiduría no hace nada por acaso. Entonces debemos aceptar con resignación, con fe activa, lo que Dios haya decidido. La muerte prematura es, por lo general, un gran beneficio que Dios concede al que se va, que de ese modo queda preservado de las miserias de la vida o de las seducciones que hubieran podido arrastrarlo a la perdición. Aquel que muere en la flor de la edad no es víctima de la fatalidad. Su muerte se debe a que Dios juzga que no le conviene permanecer más tiempo en la tierra. Muchas veces hay familias que sufren, madres que viven atormentadas porque los hijos se han desviado del camino. Aquellos hijos que se han convertido en un dolor de cabeza,
que solo hacen encanecer los cabellos de las madres por su comportamiento, por su forma de actuar. Entonces Dios decide llevarse a ese joven para que no se siga comprometiendo más, para que no adquiera más compromisos, sino que por el contrario pueda partir a la espiritualidad sin tantas deudas. Regocijaos, nos dice el Evangelio, regocijaos en vez de quejaros, cuando sea grato a Dios retirar a uno de sus hijos de este valle de miserias. ¿No sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto con vosotros? Ese dolor se concibe en el que no tiene fe, que ve en la muerte una separación eterna. Efectivamente, nosotros sabemos acerca de la inmortalidad del alma. Sabemos que continuamos viviendo, que el que muere es este cuerpo queda acá. Este cuerpo es el instrumento de progreso que Dios nos dio para superar las dificultades, para fortalecernos en la fe. Pero al partir, simplemente se va nuestro espíritu sigue viviendo. Ese es el consuelo que brinda la doctrina espírita. Que sabemos que esa separación no es eterna. En estos momentos por los que estamos pasando, en los que hay tantas muertes a causa de la pandemia, este consuelo es el que alivia las almas, el saber que es una separación pasajera y que esa persona que partió simplemente se nos ha adelantado en el camino. Y nosotros también en un momento dado tendremos que partir. Es algo a lo que no podemos escapar. Y allí en la espiritualidad nos reencontraremos. Qué alegría poder reencontrarnos con aquellos seres queridos que nos antecedieron. Qué felicidad. Y qué felicidad poder tener esa paz de conciencia de haber realizado lo mejor posible en esta oportunidad reencarnatoria. Aprovechar cada día, cada minuto, cada segundo para continuar en ese trabajo espiritual. Otras veces hay personas que juzgan, ¿no? Que dicen, si esa persona, ¿por qué tanta gente buena parte? ¿Por qué tanta gente buena muere? ¿Por qué no se mueren los malos? ¿Por qué no se mueren aquellos que están haciendo tanto daño? Aquellos que hacen tanto mal a la sociedad. El espiritismo también nos esclarece que Dios le da una oportunidad precisamente al malo para que enmiende su camino. Por eso lo deja vivir, para que esta persona corrija, para que esta persona pueda, de cierta manera, volver a Dios, dándole la oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, es un Padre amoroso, es un Padre que nos brinda la oportunidad de poder cambiar, de poder transformar nuestra vida. Por eso nos permite vivir. Por eso estas personas que están en el mal viven. Y el que es bueno parte porque ya cumplió su tarea. La persona que ha obrado bien, que no ha tenido muchas deudas, por decirlo así, muchas deudas del ayer, parte joven, porque es un alivio para el espíritu desembarazarse del cuerpo, de este cuerpo material, este cuerpo pesado. Cuando se libera, es como si saliera de una cárcel, como si saliera de prisión. Entonces,
¿Por qué ser egoístas con aquellas personas? ¿Por qué queremos tenerlos a nuestro lado? Si Dios ha decidido llevarlos, es porque es infinitamente sabio y sabe en qué momento debemos partir. Sería injusto, como dice aquí, no sería egoísmo desear que Él se quede para sufrir junto con vosotros. Entonces, debemos comprender y asimilar, aceptar esta realidad. Aquel que parte temprano simplemente ya cumplió con su tarea, posiblemente ya cumplió con su tarea, mientras que el que se queda le falta todavía por trabajar, por cumplir. Tenemos esta gran oportunidad para poder superar aquellas situaciones difíciles, aquellos atavismos. Oremos cuando sintamos esa debilidad, cuando sentimos que flaqueamos, simplemente elevemos esa oración a Dios, esa oración sincera, que de verdad tenemos ese deseo de salir adelante, de superarnos. Inmediatamente Dios nos asiste a través de nuestros guías espirituales, de los buenos espíritus que nos acompañan, que nos ayudan. Ellos acuden inmediatamente a ayudarnos cuando de verdad deseamos de corazón transformar nuestra vida en todos los ámbitos. Quiero compartir con ustedes este pequeño extracto del libro Justicia Divina por el Espíritu Emmanuel, psicografía de Chico Xavier. Se llama En relación con el tiempo. Contempla el mundo. A él regresaste a través de la reencarnación para rescatar el pasado y edificar el futuro. El sol brilla, la nube pasa, el viento sopla, la tierra está expectante, el árbol está erguido, el manantial fluye, el fruto alimenta, la flor perfuma, y todos utilizan la riqueza de las horas para servir. Del mismo modo, aprovecha tus minutos para hacerlo mejor. Reflexiona acerca de qué haces con el tiempo. Sírvete de él para instalar en ti la bondad, la comprensión, el discernimiento y el equilibrio. Porque cada día que dejas ir, vacío e improductivo, representa un tesoro perdido que jamás podrás recuperar. Qué hermosas palabras, qué hermoso mensaje. El tiempo es un tesoro. Valoremos ese tiempo que tenemos. Valoremos esos minutos para enriquecernos en bondad, para enriquecernos en amor, en comprensión, en el poder ayudar al otro, en poder servir, en poder prestar esa mano amiga, esa mano de ayuda. Cuando no podemos, no tenemos los medios de ayudar, porque a veces pensamos que solo la ayuda es material. Podemos ayudar con una oración fervorosa y sincera. Y así, queridos hermanos, podemos aprovechar ese tiempo que Dios nos ha dado para vivir. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Solo sabemos que nacemos y que partimos a la espiritualidad. Entonces, aprovechemos, como veíamos anteriormente, aprovechemos cada instante, como nos dice este hermoso mensaje. Aprovechemos cada momento para mejorar, para superar aquellas situaciones
que aún no nos permiten progresar y no nos permiten elevarnos sobre la materia. Con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Siempre tenemos la asistencia de Dios, no estamos solos. Dios es un Padre, así como nosotros en medio de nuestra imperfección apoyamos a nuestros hijos, queremos para ellos lo mejor, les damos la ayuda, les brindamos el consejo. Imagínense cómo es Dios, que es infinito amor, que es perfecto. Mucho más amoroso es Él con nosotros. Entonces no dudemos en pedir la ayuda y la asistencia a Dios en cada momento de nuestras vidas. Muchas gracias.